Mi nombre es Tomás Parisi del Partido por Derechos Humanos con el ex secretario René Montes de Oca Martija, ex secretario general del Partido por Derechos Humanos de Cuba. Buenas noches, René. Buenas noches, mi querido hermano. Efectivamente, en esta noche pues vamos a dar inicio a una serie de denuncias que vamos a hacer con respecto a lo que está aconteciendo dentro de Cuba y a los rumores que están circulando a través de la red, tanto de Twitter como de Internet, en diferentes medios. Yo quisiera comenzar primeramente por hablar de la situación recién concluida el pasado 7 de octubre en Venezuela, a raíz del periodo electoral, donde sabemos que a pesar de la duda de muchas personas que se haya cometido algún tipo de fraude dentro de este periodo, y que además se pone en duda que Chávez puede haber de una forma u otra haber aceptado el reto legalmente, hay que ser muy tonto, prácticamente muy iluso, para decir públicamente, como lo dijo Enrique Capriles Radonsky, que las elecciones habían sido limpias y que ellos no habían tenido ningún tipo de información negativa con respecto a los hechos. Ciertamente que Enrique Capriles Radonsky, como hombre democrático, en el mejor de los casos, haya aceptado la derrota en las elecciones recientes en Venezuela, donde, como él mismo dice, no existen evidencias de fraude alguno. Eso no quiere decir de que el régimen chavista, dirigido por la inteligencia cubana, no haya cometido tales fraudes. Teníamos información desde hace varios meses a través de un representante nuestro de Europa, Ángel Hernández, que habían varios técnicos especialistas en informática y cibernética españoles que iban a ser contratados por el régimen de La Habana para manipular a estas computadoras, las cuales se usarían en virtud a las elecciones en Venezuela y que posteriormente quizás se usen también en las elecciones en Cuba. Bueno, en el caso de Cuba no existe elección, sino votación, porque se sabe que los elegidos ya se encuentran allí, que son los que representan a la línea oficialista, los militantes del Partido Comunista y todos los acólitos del régimen castrista. Yo debo señalar algo muy importante, que según la fuente de información, o sea, los científicos o los líderes en informática que participaron en este tipo de actividad, ellos le dijeron textualmente a nuestro hermano que esa labor ellos podían introducir dentro de las computadoras más de 2 millones de votos virtuales y que posteriormente lo distribuirían en virtud de la conveniencia del Consejo Electoral, o sea, del régimen chavista, en este caso no el Consejo Electoral, porque definitivamente el CNE en Venezuela, aunque es chavista totalmente, que sus ideas son afines a Hugo Chávez y que responden a sus intereses, no tuvieron mayor participación directamente quizás en esto, porque ya los votos computarizados le llegaron directamente a ellos escritos en un documento, y cuando se los fueron a hacer partícipe a la población. En estos momentos María Corina Machado, líder de la oposición también, por supuesto, ha puesto en duda la veracidad de estos votos, y te digo que con respecto a Capriles, yo pienso que definitivamente, aunque su discurso populista fue capaz de arrasar en las calles de Venezuela, también apoyado por los demás dirigentes de la oposición, que pudimos ver que era un tsunami humano lo que caminaba en las calles siguiendo al líder opositor, él no se ha comportado a la altura de su liderazgo, al haber aceptado de una forma sumisa y cómplice el resultado de unos comicios que tenemos la convicción total que fueron totalmente fraudulentos, y que ese millón y tanto de votos que supuestamente Chávez sacó de más fueron invertidos, porque sabemos por la magnitud de la multitud de reitero que seguían a Capriles,
que Capriles sacó más de 1 millón de votos en este periodo electoral. Ahora próximamente el régimen chavista va a postular a sus representantes en lo que es alcaldía y gobernación de diferentes estados de Venezuela, y como consecuencia ya sabemos que va a hacer el mismo tipo de fraude que en estas elecciones, y en los estados y las ciudades más comprometidas ellos van a tratar de poner a su personal y posteriormente poner término a lo que es a la gobernación y a la alcaldía para establecer un poder popular al estilo Cuba, para estructurar un sistema de vigilancia constante contra la población y de dominio total, de represión, de coerción, amenaza. En estos momentos también sabemos que Globovisión, la única televisora que queda prácticamente en el aire de forma independiente, puede ser intervenida en las próximas semanas, en los próximos meses, en los próximos días, en virtud a lo que determine el señor Hugo Chávez y los cuerpos de inteligencia de Castro, que son los que en fin están dirigiendo directamente Venezuela. Por otra parte, yo quiero informar también que es mucho doloroso que estos hechos estén aconteciendo allí, cuando prácticamente Venezuela es un país que está dentro de las 5 potencias petroleras del mundo, que su pueblo está sin corriente, que su pueblo tiene una crisis económica total, que no tienen prácticamente muchas veces alimentos para llevar a su boca, el transporte no funciona, donde las personas en su mayoría están siendo víctimas, la familia venezolana, del alto índice de criminalidad, y eso no se resuelve porque todo el petróleo que está produciendo Venezuela, la gran mayoría, lo están invirtiendo en armamentos, con más de 4.000 millones de dólares que invirtió Hugo Chávez en armas, además de más de 100.000 barriles de petróleo que está regalando a Cuba a diario, más cientos y miles y millones de dólares que ha regalado a diferentes candidaturas presidenciales en diferentes países de América Latina para postular precisamente a los presidentes de izquierda, y lo que es más grave aún, donde mantiene dentro del propio Venezuela a la guerrilla de la FARC, a grupos de ETA, de que es la IRA de Irlanda del Norte, mantiene al grupo de Hezbollah y mantiene presencia de más de 60.000 efectivos cubanos, sus puestos, entrenadores deportivos, médicos y otros profesionales, cuando la mayoría se están ejerciendo como agentes de la policía política de Castro para controlar los medios venezolanos. Y si vamos a hablar de su complicidad con el terrorismo y con la narcoguerrilla, no podemos dejar de hablar precisamente de el convenio directo que tiene Hugo Chávez con el gobierno de Irán. Sabemos que el propósito de este sistema musulmán, o sea, del gobierno iraní, es minar todas las estructuras económicas, políticas y sociales de América y destruir la cultura occidental, la cultura cristiana, la cultura de la paz, del amor y la libertad, del libre comercio y la prosperidad. Por eso tenemos un compromiso moral de seguir luchando contra la Internacional Socialista, defendiendo los valores que fueron precisamente legados de nuestros próceres de la libertad, y además que también están dentro de la Constitución, no solo de los Estados Unidos de Norteamérica, sino en la Carta del Derecho del Hombre, como lo establece también la Constitución francesa y otro tipo de documentos universalmente reconocidos, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, documento rector de nuestra lucha. Con respecto a Cuba, ahí tenemos el ejemplo que continúan siendo totalmente avasallados y pisados los derechos más elementales de nuestros ciudadanos. Pues el día reciente, según informó Sara Marta Fonseca Quevedo, Ismael Alfaro León fue liberado a las 10 a las 8 de la noche del 10 de octubre, después de haber sido detenido violentamente en 9 de la mañana en su domicilio. También Juan Carlos Castellanos Zamora, este líder del Partido por los Derechos Humanos de Cuba, afiliado a la Fundación Saharo, quien fue liberado a las 10 de la mañana del pasado 11
de octubre, Castellano había sido detenido a las 6 de la mañana en su domicilio por la policía y el oficial de la seguridad del Estado, Joan, quien lo golpearon salvajemente. Yo debo señalar que en el caso de Castellano es un hombre que ha sido deportado para su provincia, para la provincia de origen. Me refiero a la zona oriental del país, de Santiago de Cuba. Pues lo consideran ilegal en Ciudad de La Habana, no más que por ser un defensor de los derechos humanos y por vindicar los derechos de todo un pueblo. Él fue, durante el tiempo que yo dirigí el partido en Cuba, el enlace principal que teníamos nosotros para realizar todo tipo de acción secreta dentro del marco pacífico, para que no fuese filtrada la información así a nuestros adversarios políticos y a nuestros represores. Debemos también señalar que, como se sabe, Jorge Vázquez Xaviano, el líder del Partido por los Derechos Humanos de Cuba, en Sabanal de Villaclara, fue liberado hace apenas unas horas y ya se encuentra nuevamente junto a su familia e integrado a la lucha en defensa de los derechos humanos. Debo señalar por último que Jorge Alberto Liriano Linares, activista del Partido por los Derechos Humanos de Cuba, se encuentra recluido en la prisión Kilo 7 Camagüey en crítico estado de salud en celda del castigo. Las autoridades penales le han impuesto una vez más el nivel de las celdas tapiadas, falta de oxígeno, de aire, de luz, de ventilación, de higiene, única y exclusivamente por haber denunciado sistemáticamente todas las violaciones que se cometen en la prisión Kilo 7, que reitero no es un caso aislado, pues estos hechos acaecen a diario en el Gastro de Castro, desde Pinar del Río hasta Oriente, desde centro, occidente hasta el este de nuestro país. Muchas gracias, que Dios les bendiga. Ha sido René Montevideo Martínez, organizador en el exilio del Partido por los Derechos Humanos de Cuba, Samuel Martínez Larin Memorial, afiliados a la Fundación Andrés Sájarov. Dios te bendiga, Tomás, y gracias por estar directamente vinculado junto a nosotros, a nuestra organización, y vindicar los derechos de nuestro pueblo, que es vindicar la libertad y el derecho también de los Estados Unidos de América y de toda América Latina. Gracias. Gracias, mi hermano.